¿Qué tal, amigos? Que Dios te bendiga en el día de hoy, que puedas recibir paz y gozo en Cristo Jesús. Estoy aquí con el Padre Pedro Núñez, sacerdote que viene desde la diócesis de New Orleans a estar con nosotros aquí en la ciudad de West Palm Beach. Padre Pedro Núñez ha sido un sacerdote pues conocido por muchos años. Creo que de hecho no había sido ordenado sacerdote cuando tuve la oportunidad de que nos conociéramos, Padre Pedro, en la ciudad de Los Ángeles, Estábamos California. en pañales. Exactamente. Nos conocimos predicando por primera vez juntos en un evento muy grande de Carisma Misiones. Allá nos conocimos y desde entonces pues hemos sido amigos. Claro que sí, Padre. Y quiero decirte, Padre Pedro, que la verdad es que siempre ha sido una inspiración para mí, que admiro mucho y respeto tu ministerio. Lo he valorado mucho, sobre todo las enseñanzas que nos das a través de los medios de comunicación, y la verdad que tenerte aquí con nosotros es un placer muy grande. Tienes un programa en EWTN. Sí, muchos programas. Muchos programas, pero Sí. Tu programa favorito, que la gente te conoce a través de él, es Conoce Primero tu Fe Católica, que llevas un poco más de 30 años, creo. Más o menos diferentes series que hemos podido producir, pero sí, se llama Conozca Primero su Fe Católica, y surge de la idea de una necesidad que veíamos en el pueblo de Dios de conocer la fe, porque muchas veces pues somos cristianos católicos de tradición, pero realmente nuestra base en nuestro conocimiento teológico, bíblico, es muy limitado. Y el profeta Oseas dice en el capítulo 4, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué la necesidad, Padre Pedro, de que la gente hoy día, aparte de no perecer por falta de conocimiento, la importancia de conocer su fe? Porque estamos hablando de lo más importante que podemos tener como seres humanos, la meta, que es la salvación. Es decir, no jugar con nuestra salvación, porque la salvación está dada por Jesucristo y es a través de la iglesia que Él funda que experimentamos la posibilidad de salvarnos. Jesús establece su iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles. Vemos esto en la Santa Biblia, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Jesús le dice a Simón Barjona, tú eres Pedro, le cambió el nombre. La palabra Pedro significa piedra firme. Y dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no estaba hablando de sí mismo, porque si Jesús hubiera estado de sí mismo, Él es la piedra angular definitivamente, entonces no hubiera tenido necesidad de cambiarle el nombre a Pedro. Pero se lo cambia por un propósito muy particular, y el propósito es porque Pedro va a ser como que el representante de Jesús aquí en la tierra. Le llamamos vicario. La palabra vicario significa asistente. Él es el asistente de Jesús, y después de Pedro, todos los demás sucesores de Pedro, pues hasta el fin de los tiempos. ¿Y para qué Jesús llama a Pedro? Lo llama para que Él represente a Jesús aquí en la tierra, y para que a través de el ministerio de Pedro, que es el apacentar las ovejas del Señor, como bien lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17, cuando le dice, apacienta mis ovejas, y le pregunta 3 veces si lo ama. Entonces, es la importancia de que a través del sucesor de Pedro, pues vamos a conocer realmente lo que el Señor nos quiere enseñar. Y el Señor nos envía el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ¿verdad? El Señor dice, yo regreso al Padre, porque esa es su gloria, ese es su lugar, ese es su puesto, pero les enviará el Espíritu Santo, al Consolador, que les enseñará la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad está en la iglesia que Jesús funda y en la iglesia que recibe el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y la iglesia que Jesús funda y la iglesia que recibe el Espíritu Santo el día de Pentecostés es la iglesia que conocemos como la una, santa, católica y apostólica. Entonces, por el amor de Dios, no juguemos con nuestra salvación, porque es el don más maravilloso que Dios nos ha dado en Jesucristo. Qué lindo, Padre. La iglesia siempre nos ha enseñado, ¿no? Y como madre que es y maestra al mismo tiempo, pues la importancia de vivir en nuestra fe, y sobre todo, no solamente de conocer la fe, sino de vivirla, de poder practicarla. ¿Cuál cree usted que son las vivencias prácticas de nuestra fe que nos logran la santidad, que nos logran la salvación, y que de una u otra manera, como cristianos católicos que somos, estamos llamados a practicar diariamente? Tan sencillo como esto, Jesús dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, el discípulo no puede ser diferente al maestro. Y si el discípulo se deja formar, llega a ser como el maestro. Es decir, nuestra meta es ser imágenes de Jesús. Para eso nos creó Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28, que nos creó a imagen y semejanza de Él. Es decir, el primero que hace una imagen es Dios. Las imágenes no son malas, siempre y cuando representen a Dios. En este caso, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios.
Desafortunadamente entra el pecado en el mundo y vemos lo que pasa en el libro de Génesis capítulo 3, ¿verdad? Que entra Satanás y destruye, pero porque el ser humano le permite. Ahora bien, Jesús es el que reemplaza a el antiguo hombre que era Adán. Él es el nuevo Adán y hace una nueva creación, y esa nueva creación es la iglesia, ¿sí? Y él dice que Él es el cuerpo y la cabeza de esa iglesia. Si vemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, versículos del 13 en adelante, cuando Saulo de Tarso iba hacia Damasco para encarcelar a los cristianos y llevarlos a Jerusalén para que los mataran, se le aparece una voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: ¿quién eres tú? Y él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, cuando perseguimos la iglesia, perseguimos a Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia y Jesús es el cuerpo de la iglesia. Y al ser bautizados, somos incorporados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, lo que hace Jesús es restaurar lo perdido, devolvernos la imagen que habíamos perdido con el pecado. ¿Y cómo se restaura esa imagen? Pues con la gracia de Dios, siendo más y más, pues, espejos transparentes de la presencia de Jesús en este mundo en que vivimos. Qué lindo, creo que eso es un recordatorio para nosotros, los que estamos caminando dentro de la iglesia, tratando de vivir en fidelidad a la palabra y por supuesto en fidelidad a la enseñanza de Jesús, la necesidad de ser transparentes en nuestra práctica de vida espiritual y sobre todo de ser ese reflejo para Jesús. No hay duda de que cuando la gente nos ve a nosotros, tiene que ver a Jesús en cada uno de nosotros, ¿no? Muy importante, muy importante. No podemos decir que somos católicos cristianos y vivir diferente a como vivió Jesús. Correcto. Es decir, si hacemos eso, estamos viviendo un doble estándar y al fin y al cabo, pues nos estamos mintiendo nosotros mismos y estamos mintiendo al Señor y a la comunidad. Ciertamente, ¿no? Estamos en el mundo, mas no somos del mundo, ¿eh? Muy importante entenderlo, de verdad que sí. Y creo que eso es una lucha, Padre Pedro, de verdad que sí, la que tenemos todos los que practicamos nuestra fe en la Iglesia Católica, y es la de muchas veces vivir en contra de una sociedad, de un mundo que tiene unos valores muy diferentes a los de nosotros. Estamos llamados a ser como salmones. Correcto. Tenemos que nadar hacia arriba, no hacia abajo. Y hacia arriba, pues hacia el cielo. Pero el Señor dice a través de San Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Entonces, si Dios está conmigo y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces la meta es la santidad, ser imágenes de Jesús. Qué lindo. El Papa Francisco escribió esta exhortación apostólica Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos, sobre la importancia y sobre todo el llamado a la santidad. A veces me preocupa que mucha de nuestra gente no están animados para ser santos, y yo sigo insistiendo, ¿no? Qué lindo es ser santos, qué hermoso es buscar la santidad, qué rico es que nosotros como iglesia podamos anhelar la santidad, porque tú lo dices, ¿no? Somos miembros de una iglesia que es santa. Amén. Es decir, una iglesia de pecadores, porque todos tenemos pecados, pero qué lindo sería que en la iglesia todos aspiráramos a la santidad y que viéramos la santidad no solamente como un llamado de Dios, sino también como un beneficio grande para nosotros. Bueno, es santa no por nosotros, sino porque Dios es su voluntad de establecer una iglesia para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Un día un periodista católico le pregunta a Santa Teresa de Calcuta, ¿cuál es el problema más grande que tiene la Iglesia Católica hoy día? Y ella con sus manitos así, ¿verdad? Bien humildita, dice, el problema más grande que tiene la Iglesia Católica hoy día es usted y soy yo, que estamos en ella. Es decir, nosotros somos pecadores y por lo tanto, desafortunadamente muchas veces hacemos las cosas en contra de la voluntad de Dios, pero sin embargo, la voluntad de Dios es que vivamos como Él nos ha enseñado. ¿Y cómo nos ha enseñado Dios a vivir? Pues ahí tenemos a Jesucristo, ¿verdad? Dios hecho hombre que nos enseña el camino, al fin y al cabo, Él es el camino, lo dice Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. También la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, no hay cielo sin santidad. Y eso tenemos que pensar, porque o luchamos con la gracia de Dios para ser santos en este mundo, o vamos a tener que pasar un largo purgatorio antes de entrar en la presencia de Dios. Bueno, esperemos que podamos irnos tranquilitos. Yo me quiero ir derechito al cielo. Amén, amén. Así que espero que Dios tenga misericordia de mí. Oremos y que para por que sí gracia, sea. de verdad que sí. Muchos católicos hoy día, ¿no? Sienten el dolor de ver que a veces la iglesia pues es acusada de tantas cosas, ¿no? Y sobre todo el dolor de ver cómo nos persiguen a nosotros.
en la Iglesia Católica, yo creo que a ninguna iglesia de estas iglesias evangélicas que hay en el mundo, que creo que son alrededor de 70,000 iglesias que hay hoy día, no las atacan tanto como a nosotros los católicos. Claro que no. Pues, ¿por qué ese fenómeno, padre? Porque se le tira piedra al árbol que tiene más frutos. Entonces la Iglesia Católica realmente tiene más de 1 billón de miembros y por lo tanto se le ataca. Hay dos cosas importantes. Primero, por eso, porque es la iglesia que tiene más autoridad moral para hablar de lo que Dios quiere de nosotros. Y lo otro es porque a veces nosotros dentro de la iglesia, tanto sacerdotes como laicos, como obispos, etcétera, pues hemos hecho las cosas mal hechas y tenemos que reconocer eso. Entonces, este es el momento para mirarnos honestamente delante de Dios y decir en qué estoy fallando y qué puedo hacer con la gracia de Dios para un día llegar a ser de verdad imagen y semejanza de Cristo. Sí, creo yo que es muy fácil criticar los pecados de la iglesia y hablar de los pecados de ella, pero creo que es hora y momento de que nosotros reflexionemos en nuestra propia vida, en nuestro propio testimonio, y qué somos clase de iglesia exactamente estamos mostrándole a los demás, porque a veces la gente creo que tiene la idea, ¿no?, de que la iglesia es el templo, las 4 paredes donde venimos a adorar al Señor, y nos olvidamos que nosotros somos la iglesia. Es el templo, exactamente. Sí, y entonces pues depende de nuestra actitud, depende de nuestro testimonio de vida cristiana, es que la gente va a creer o no va a creer. ¿Por qué 2/3 partes del mundo hoy día no creen en Jesucristo? ¿Por qué será? ¿Saben por qué? Porque estamos todos unidos. Un día un periodista le pregunta a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue un gran líder de la India y Mahatma Gandhi amaba a Jesús y Mahatma Gandhi se conocía los evangelios y le pregunta, ¿va a ser usted cristiano? Mahatma Gandhi estaba llegando de Londres, había ido a Londres para ver cómo vivían los cristianos. Y le dice al periodista, amo a Jesucristo, pero no me gustan los cristianos. Correcto. Y no solamente está hablando de la jerarquía de la iglesia, pero también de los laicos. Entonces, yo no puedo decir que soy cristiano y me voy a emborrachar. Yo no puedo decir que soy cristiano y me voy a ir a un lugar de mujeres que se venden. Yo no puedo decir que soy cristiano y pues tratar de lastimar a otro, o rechazar a otro, o discriminar a otro. Yo no puedo decir que soy cristiano y estar hablando mal de otra persona, ¿verdad? Aunque sea verdad, yo no soy quien para hablar mal de nadie. El único que puede juzgar al fin y al cabo es Jesucristo. Y si no, leamos la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en tu ojo antes de sacar la pelusa de tu hermano. Padre Pedro, hablemos un poco sobre la Eucaristía. La Eucaristía, pues nada, como sacerdote es nuestra mayor pasión, es un momento de gloria, es el momento más sublime para nosotros, no hay duda de eso. Cuando tenemos allí en nuestras manos el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, creo que pues es un regalo, ¿no?, que nos ha dado Dios a nosotros como sacerdotes, el poder hacerlo presente a Él allí sobre el altar. ¿Qué significa un cristiano sin la Eucaristía, Padre Pedro? Para mí, un cristiano sin Eucaristía es como un cuerpo sin comida. De la misma forma en que yo tengo que alimentar mi cuerpo para mantenerlo pues fornido, saludable, etc. ¿Y cuánta gente no hace ejercicio hoy día? No estoy mirando a nadie en particular, pero cuánta gente no hace ejercicio para mantenerse en buen estado. Y qué bueno, ¿verdad? Eso es importante. Pero ¿y tu alma qué? ¿Cómo nutres tu alma? Ah, no, yo oro de vez en cuando, yo voy a misa de vez en cuando. Pero eso no es lo que Dios quiere. Es decir, si nos nutrimos físicamente todos los días, ¿cuánto más debemos de nutrir nuestra alma, que es inmortal y que Dios nos ha dado para que nosotros podamos reflejar su imagen aquí en este mundo y para que haciendo eso hagamos la diferencia en este mundo que por amor Dios nos ha dado? Entonces, la Eucaristía es básica y no los domingos nada más, hermanos, por favor, entendamos eso. La Eucaristía es para recibirla todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos enseña Jesús a través de esa oración maravillosa que les enseñó a sus discípulos y que repitieron una y mil veces, el Padre Nuestro. Entonces, que hagamos un esfuerzo de ahora en adelante para decir, Señor, yo necesito de ti. A veces mi corazón está seco, a veces mi alma está quebrantada, a veces, Señor, me siento fatigado, sin fuerza para seguir adelante. Sé tú mi fortaleza, Señor. Yo solo no puedo, pero contigo sí puede, Señor, y contigo yo sé que mía últimamente será la victoria final. Así que vayan a misa, hermanos,
reciban la Eucaristía. Al principio tal vez no sientan nada. Y además, la fe no es cuestión de sentir bonito, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que no vemos, dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la seguridad de lo que esperamos. ¿Estás tú seguro que Dios está ahí presente en la Eucaristía? Jesús lo ha dicho. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53 en adelante. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y lo repite. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre vivirá para siempre. Y el que no come de mi cuerpo y no bebe de mi sangre no tiene vida. Entonces, ¿dónde queremos estar? ¿En el equipo de Jesús o en el equipo opuesto? Que dice, yo voy a misa de vez en cuando, yo oro de vez en cuando, yo soy un buen cristiano porque ni mato ni robo. Y el amar a Dios sobre todas las cosas, ¿dónde queda, no? Y si realmente vamos a amar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que comenzar a obedecer a Dios y a vivir según su santa voluntad. Porque o vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios o vivimos de acuerdo a la voluntad del mundo. Y nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, delante de ti presento dos caminos, el bien y el mal, el camino de Dios y el camino de Satanás. ¿Cuál vas a escoger? ¿Cuál estás escogiendo? Más aún, ¿cuál quisieras escoger? Ojalá que digamos, Señor, todo tuyo. Quiero vivir según tu santa voluntad como María Santísima y decirte, Señor, haz en mí según tu palabra. Y creo yo que no solamente como católicos tenemos que reconocer la importancia de la Eucaristía, porque hay mucha gente que viene a la iglesia, ¿sí? Mas no recibe la Eucaristía. ¿Por qué no creen? Porque no creen, porque no sienten hambre y sobre todo yo creo porque no han logrado captar, ¿no?, la grandeza del misterio que se esconde en la Eucaristía. La presencia santa, grande, poderosa de Dios que viene allí para liberarte, para sanarte, para reconfortarte, para levantarte, para darte vida en abundancia. Es triste porque una vez recibí una pregunta de Madrid, una persona que me preguntaba por qué si los católicos reciben la Santa Eucaristía y creen que al recibir la Santa Eucaristía están recibiendo a Jesús, están recibiendo a Dios, ¿por qué no cambian? Y la respuesta es muy sencilla, porque no creen, porque no creen. Y sin embargo, hermanas y hermanos, los satánicos creen en la real presencia de Jesús. En Nueva Orleans, la casa de ustedes, mi última parroquia, yo tenía 4 iglesias satánicas alrededor, ¿sí? Y el día grande de ellos es el día de Halloween. Para que lo sepan, es el día en que celebran el cumpleaños de Satanás. Y ellos se roban hostias consagradas, porque ellos creen que ahí está Jesús. Y lo que hacen es ponen unas mesas grandes y ahí ponen todas las hostias que se han robado. Las orinan, defecan sobre ellas, hacen lo que se llama la misa negra. Y la misa negra es eso, ofender a Dios en la Eucaristía, ofender a Jesucristo. Ellos creen verdaderamente que ahí está Jesús. La pregunta es, ¿crees tú? Y cuando vas a misa, ¿te preparas dignamente? ¿Oras antes de ir? ¿Lees el Evangelio por lo menos para saber de qué habla la palabra de Dios? ¿Cuánta gente nos dice, yo fui a misa pero no recibí nada, ¿verdad? Y sale tan seco como entró. ¿Pero por qué salimos tan seco como entramos? Porque no nos preparamos dignamente. Muchas veces ni por fuera ni por dentro. ¿Cuántas personas no van a la Eucaristía mal vestidos? Hoy, por ejemplo, yo fui a la Santa Eucaristía y había gente en shorts y gente recogiendo la ofrenda en shorts. Es decir, si el presidente de Estados Unidos te invita a la Casa Blanca, tú vas a ir en shorts. Si la reina Isabel te invita al Palacio Buckingham, tú vas a ir en shorts. O vas a ir con los blue jeans todos llenos de agujeros o cosas. O la señora con los bustos casi saliéndose. Es decir, hermanas y hermanos, lo que nosotros reflejamos por fuera es lo que llevamos en el corazón. Entonces, si nosotros reflejamos como que no importa, da lo mismo al fin y al cabo, pues entonces es lo que tenemos por dentro. No, tenemos que prepararnos dignamente por fuera y por dentro. ¿Cuántas veces nos confesamos antes de recibir la Eucaristía? Sobre todo cuando estamos en pecado mortal. Y hay mucha gente que recibe al Señor Jesús en pecado mortal sin darse cuenta de lo que dice la palabra de Dios en Corintios, 1 Corintios capítulo 7, versículos 35 y 34, que estamos forjando nuestra propia condenación al no reconocer lo que estamos recibiendo, que es al mismo Dios. Sí, qué gran responsabilidad, ¿verdad? Discernir, pensar y mirar nuestras vidas primero antes de recibir a Jesús. No sea que estemos, como dice la palabra de Dios, pues comiendo y bebiendo nuestra propia condenación. Sí. Creo que para nosotros esto tiene que ser pues algo que tenemos que tener siempre muy presentes y disfrutar de la Eucaristía y vivirla y sobre todo gozarnos
en la celebración de la Eucaristía. Sí, yo te felicito porque tu homilía estuvo muy buena hoy, ¿sí? Con mucho ánimo, con mucho poder, con mucha autoridad, con mucha fuerza. Así debe ser. Así debemos ser todos los sacerdotes y todos los diáconos. Es decir, cuando proclamamos la palabra, proclamarla con fuerza, con autoridad, con gozo, porque estamos nosotros siendo mensajeros de esa palabra que cambia vidas, esa palabra que levanta al que está caído, de esa palabra que restaura al que se siente sin fuerzas para seguir adelante, de esa palabra que sana y que salva. Amén. Y qué triste, ¿verdad?, ver proclamadores de la palabra, incluso lectores. No, hombre, no. Mira, si no vas a proclamarla con fuerza, con alegría, con autoridad, mejor no la proclames, porque estás haciendo un mal servicio. Entonces, que cuando escuchemos la palabra, que no solamente la escuchemos con fuerza y autoridad, pero que esa palabra cale en nosotros y comencemos a vivir según la palabra que hemos escuchado. Si así lo hacemos, vamos a ser de verdad imágenes y semejanzas de Jesús, y este mundo va a doblar rodillas un día y va a proclamar que Cristo vive y que Él es el Señor. Amén, amén. Yo siempre le digo a la gente, sobre todo cuando viene a la iglesia, no pienses en lo que vienes a recibir, sino piensa en lo que vienes a darle al Señor. Y creo que cuando tenemos esa actitud, ¿no?, y vamos a la iglesia pensando realmente en lo que yo le voy a ofrecer a Dios y no solamente en lo que Dios me va a dar a mí, creo que vamos a tener celebraciones pues muy diferentes, más llenas de vida, más llenas de espiritualidad y sobre todo celebraciones pues mucho más gozosas. Así es, Padre Mario, cuando nosotros llevamos las ofrendas al altar, para mucha gente no significa nada. Pero es que tampoco somos catequizados. Es decir, cuando llevamos las ofrendas al altar, estamos llevando mi vida, nuestra vida, a los pies de Jesús en el altar de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo me entrego, que yo me rindo, que yo me consagro, que yo me doy al Señor para que el Señor, como divino alfarero, haga en mí un vaso nuevo. Eso es todo. Entonces, cuando recibo al Señor, entonces dejarme transformar por el Señor para ir al mundo. Me gustó mucho la alabanza de salida, para ser otros discípulos del Señor, para llevar su evangelio a aquellas personas que necesitan de Él. ¿Y quién necesita de Él? Todos nosotros, el mundo entero. Correcto. Bendito sea Dios. Convertirnos en testigos de Jesús. Claro. Bueno, pues Padre Pedro, qué alegría, de verdad que sí. Íbamos a dar 10 minutos nada más, pero se ha extendido la entrevista, ¿verdad? Bendito sea el Señor. No, es que la verdad, estar contigo es una alegría y creo que aquí tendríamos tema para hablar hasta la medianoche. Pero gracias por escuchar este mensaje, gracias por estar con nosotros. Y simplemente te invito para que te conviertas en un testigo de Jesús, que no tengas miedo de practicar tu fe, de decir al mundo soy un cristiano católico, de decir al mundo que crees en Dios, que crees en los sacramentos, que crees en la gracia de Dios que se derrama a través de la fe que vivimos en la Iglesia Católica, y que no tengas miedo de convertirte en otro Jesús para aquellos que están cerca de ti. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga tus anhelos, bendiga tus sueños, bendiga tus quehaceres, y que hagas lo que hagas, sientas siempre la presencia de Dios cerca de ti. Padre Pedro, danos la bendición antes de terminar este programa, por favor. Con todo gusto. Pero vayan a misa y estudien la palabra de Dios, de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia Católica, porque no nos confundimos todos, ¿sí? Hay solamente una manera de aprender la palabra de Dios, y es bajo las instrucciones que hemos recibido de Jesús a través de la Iglesia que Él funda, que es la Iglesia Católica. Que el Señor los bendiga en abundancia, que sigan creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.